Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Vamos a comenzar ahora con los ejercicios de la semana 5 del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pregunta número 1. Nos dice que la química tiene un lenguaje especial, ya que para cada fórmula existe una manera de nombrarlo, ¿no? Nos piden relacionar cuál es la fórmula correcta y el tipo de compuesto en los siguientes ejemplos. Aquí lo que vamos a hacer es clasificar el tipo de sal de acuerdo a lo que nosotros ya hemos estudiado en teoría. Por ejemplo, aquí observamos el PO4, el cual esto es un anión, que yo espero que ustedes ya lo conozcan, lo identifiquen, es el anión fosfato. Y ese anión fosfato viene de las funciones oxigenadas. Por eso es que en su formulación tiene a ese elemento oxígeno y por lo tanto eso sería una sal oxisal, ¿correcto? Una sal oxisal, pero aquí tiene al elemento del hidrógeno, lo cual indica que es una sal oxisal ácida. Eso sería la clasificación de ese compuesto. El siguiente compuesto, mire, observamos aquí que hay un SO4. Ese SO4 también viene de las funciones oxigenadas, el famoso anión sulfato, o sea que también tiene el oxígeno en su fórmula. Así que esto va a ser una sal oxisal también, es una sal oxisal, y también podemos apreciar que tiene al elemento del hidrógeno. Por lo tanto, también sería clasificada como una sal oxisal ácida, ¿verdad? Luego tenemos por aquí eh, el grupo OH y tenemos un anión, el anión yoduro. Ese anión yoduro proveniente de las funciones hidrogenadas, ¿no? Ahora por ahí dirán, profesora, ¿esta sal también es una sal oxisal? No, pero tiene el grupo oxígeno, sí, pero tiene el elemento oxígeno por el grupo OH, lo que le va a dar la característica básica a esa sal, pero no es una sal oxisal porque el anión que tiene, que es el ion yoduro, es proveniente de las sales de las funciones hidrogenadas. Así que esta sal que nosotros tenemos aquí es una sal aloidea, ¿ok? No tiene oxígeno como parte del anión, ¿no? Es una sal aloidea y como tiene el OH, que es ahí donde se encuentra ese oxígeno en el grupo OH que le da la característica básica, eso sería una sal aloidea básica. Siguiente compuesto, ¿qué tenemos aquí? El azufre, ¿no? El azufre también es un anión sulfuro que viene de las funciones hidrogenadas y podemos observar aquí que está la presencia de hidrógeno. Por lo tanto, la sal que tenemos aquí también es una sal aloidea y es una sal aloidea de tipo ácida. Y finalmente, en el último compuesto tenemos el SO3. Esto es un anión, el famoso anión sulfito, proveniente de los grupos funcionales o del grupo funcional de oxigenadas. Así que la sal que tenemos aquí es una sal oxisal, ¿correcto? Y tenemos al grupo OH, entonces es una sal oxisal de tipo básica. Muy bien, vamos ahora sí, ya que hemos identificado a cada uno de los compuestos. Sal oxisal básica, la letra E, aquí está, sal oxisal básica, la letra E. Sal aloidea ácida, eso es la letra D, aquí está, sal aloidea ácida. Sal aloidea básica, eso es la letra C, ¿no? Y como tenemos dos opciones aquí entre A y B, puede ser aquí A y B o B y A. Así que la única opción, observando nuestras alternativas, sería la clave enano. O sea, sería E, D, B, C, A. Eso sería nuestra respuesta en esta primera pregunta. Pregunta número 2. En las reacciones de las bases polihidróxicas con cantidades de ácidos menores que la estequiométrica se forman las sales.
Esto es, sales que tienen grupos OH que no han reaccionado, ¿no? Por ejemplo, en la reacción del hidróxido de aluminio con el ácido clorhídrico pueden producirse dos sales básicas distintas. Aquí podemos ver el hidróxido de aluminio con el ácido clorhídrico en una proporción de 1:1. Se forma esta sal básica con dos grupos OH. Y aquí tenemos el hidróxido de aluminio con una proporción de 1:2 con el ácido clorhídrico, que se forma también la sal básica, pero con un solo grupo OH. Al respecto nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Muy bien. Pregunta número 1. ¿Qué tenemos en la pregunta número 1? Dice, en A, o sea, aquí en A, se forma una sal básica. Correcto, aquí estamos observando que sí, efectivamente se está formando una sal básica, ¿cierto? Se forma una sal básica y se puede nombrar como dihidróxido cloruro de aluminio. Aquí podemos ver que dihidróxido correspondería a los dos hidróxidos que están aquí, el anión cloruro, correcto, y de aluminio. Así que ese enunciado es verdadero. Luego dice en B, se forma una sal ácida. La sal que se forma aquí, al igual que en la reacción A, es una sal básica. Así que esto sería incorrecto, ¿no? Es falso. La sal estamos observando que tiene el grupo OH y eso le da una característica básica. Luego, en la pregunta número 3, en el enunciado 3, nos dice, en una reacción de neutralización completa de hidróxido de aluminio y ácido clorhídrico, produce el compuesto de hidróxido dicloruro de aluminio. Primero hay que entender qué es una reacción de neutralización, ¿no? Una reacción de neutralización se dice que es una reacción de neutralización cuando nosotros tenemos un ácido y una base para que pueda formar una sal. Entonces, cuando se combina un hidróxido con un ácido, estos se neutralizan, aquí formaría una molécula de agua, y lo que va a formar cuando se mezcla un hidróxido de un compuesto en un compuesto con otro ácido de otro compuesto va a ser una sal, ¿no? Entonces, las sales, por ejemplo, oxisales, ¿no? Las sales oxisales ácidas es porque tienen mayor concentración de hidrógeno. Las sales oxisales o las sales oxisales básicas es porque tienen mayor concentración de OH. Dependiendo qué es lo que tienen más, es lo que se caracteriza si es ácida porque va a tener el grupo hidrógeno o si es básica por el grupo OH. Pero cuando nos dicen una reacción de neutralización completa, jóvenes, quiere decir que toda la concentración de los grupos OH, ¿no? Todos los OH presentes en dicha estructura se van a cancelar con todos los protones en ese también otro compuesto. De tal manera que no va a sobrar ni OH ni hidrógenos y solo va a quedar una sal neutra. Entonces, considerando ello, aquí en nuestra pregunta sería lo siguiente. Hidróxido de aluminio, esto es el hidróxido de aluminio, OH, porque el aluminio trabaja con su estado de oxidación +3, entonces cuando se combina ahí se cruza y eso sería el hidróxido de aluminio. Y el ácido clorhídrico es este de aquí. Por lo tanto, este OH y este hidrógeno es lo que va a formar como producto el H2O, que es una reacción de neutralización. Y como les dije, no va a sobrar ni OH ni hidrógeno porque la reacción de neutralización es completa, ¿no? Y la sal que se estaría formando, ahí está, sería con respecto al aluminio y al cloro. Por lo tanto, sería aluminio y cloro y sus estados de oxidación se cruzan.
porque aquí el aluminio está trabajando con +3 y aquí el cloro con -1. Entonces, el objetivo de un hidróxido, si recuerdan teoría, es que tiene a ese catión +3 y el objetivo del ácido es que tiene a ese anión -1. Se cruzan los estados de oxidación, el 3 por aquí, el 1 por aquí, y es donde tenemos nuestro resultado, aluminio 1 y cloro 3. Esa sería la sal que se estaría formando y esto se llamaría una sal de tricloruro de aluminio. ¿Ok? Tricloruro de aluminio y no como lo indica aquí dicloruro de aluminio. Ese tercer enunciado sería falso y la respuesta en esta pregunta número 2 sería la alternativa dado. ¿Verdadero, falso, falso? Pregunta número 3. Tenemos las dos reacciones A y B, lo cual nos indica aquí en el enunciado que la reacción del ácido fosfórico, que es un ácido débil, cuando reacciona con una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, va a producir sales ácidas. Recuerden que la sal ácida sería esto el producto y que una sal ácida se caracteriza porque tiene al elemento del hidrógeno. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. Enunciado número 1, que dice el nombre del compuesto que se forma en la reacción A, que sería lo que estamos viendo aquí, es el fosfato. ¿Quién es el anión fosfato? Es SPO4, 3 menos, ¿verdad? Entonces es lo que estamos observando aquí. Es el anión fosfato, diácido, porque hay dos hidrógenos, correcto, y el elemento de sodio. Así que este enunciado sería verdadero. Enunciado 2, que dice, el nombre del compuesto en la reacción B, o sea, aquí nos están preguntando sobre la otra sal. Sería fosfato, sí, otra vez encontramos aquí al PO4, el fosfato, ácido por un hidrógeno, en el anterior eran dos, por eso era diácido, y aquí sería de sodio, ¿no? Entonces esto sería verdadero. Muy bien. Luego nos dice el tercer enunciado. Los reactantes, tanto A y en B, son el ácido fosfórico y el hidróxido de sodio. ¿Quiénes son los reactantes tanto en A y en B? Sería efectivamente el ácido fosfórico y el hidróxido de sodio. Así que sí, ese último enunciado también sería verdadero. Nuestra respuesta en la pregunta número 3 sería la alternativa enano. Todas correctas. Pregunta número 4, que nos dice, los compuestos iónicos llamados hidratos tienen un número específico de moléculas de agua asociada con cada unidad de fórmula, ¿no? Nos muestran una fórmula conocida o llamada como la sal de Epsom, que tiene su fórmula sulfato de magnesio con 7 moléculas de agua. Sabemos que esa sal recibe el nombre de sulfato de magnesio heptahidratado porque es el número de moléculas que presenta. Nos piden marcar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Muy bien. Enunciado 1, ¿qué dice? El sulfato de magnesio anhidro. Entonces, cuando me dicen a mí sulfato de magnesio, tú ya sabes que el sulfato de magnesio es MgSO4, ¿verdad? Ese es el sulfato de magnesio, ya que el magnesio está trabajando con su único estado de oxidación +2 y estaría reaccionando con ese ion sulfato que tiene carga de -2. Y se cruzan los estados de oxidación y esa sería nuestra sal. Pero, ¿qué significa el término anhidro? Anhidro significa que la molécula no tiene, ¿no? El compuesto no tiene moléculas de agua. Eso significa anhidro, ¿ok? Entonces, el primer enunciado te dice, el sulfato de magnesio anhidro presenta 7 moléculas de agua. Falso.
Muchos han estado marcando verdadero porque han pensado que se refiere a esta sal del enunciado. Mucho cuidado porque aquí no te está preguntando de la sal de Epsom o te dijo el nombre sulfato de magnesio heptahidratado. Te está diciendo anhidro y eso te está indicando que no tiene agua y solo sería su fórmula sulfato de magnesio, ¿ya? Pregunta número 2, ¿qué dice? O enunciado número 2. Nos dice, una mol del compuesto de sulfato de magnesio. Miren, cuando nosotros nos mencionen estas cantidades, es importante colocarlo así para que ustedes puedan entender bien. Una mol de sulfato de magnesio con 7 moléculas de agua. Dice, tiene 7 moles de moléculas de agua. Entonces, enfócate en lo que te está preguntando. Me está preguntando por las moléculas de agua. Aquí están las moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas tienes en esa fórmula? Tengo 7, profesora. Muy bien, aquí tienes 7 moles. Pero no te olvides que siempre tienes que multiplicar por la cantidad de moles que te dicen inicialmente, que en este caso es una mol. 7 por 1, entonces, ¿cuántas moles de agua tienes? Tengo 7 moles de moléculas de agua. Ese enunciado sería, por lo tanto, verdadero, ¿ya? Y luego nos dice, aquí en la 3 es una relación molar, ¿ya? Para que podamos ver esa respuesta, no es de masa, es una relación molar. Dice, el sulfato de magnesio heptahidratado tiene una relación molar del sulfato de magnesio y agua igual a 2 a 7. Entonces, como nosotros ya sabemos nuestra fórmula del sulfato de magnesio, que es esto de aquí, heptahidratado, entonces la relación que existe entre esa sal de sulfato de magnesio, ¿cuánto es aquí? No lo vemos, se entiende que aquí es 1, entonces sería 1 dividido entre la relación que existe en las moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua hay? 7, o cuántas moles, perdón, 7, entonces esa relación molar del sulfato y el agua sería 1/7. Por lo tanto, ese último enunciado sería falso y nuestra respuesta sería falso, verdadero, falso, la alternativa casa en esa pregunta 4. Pregunta número 5. ¿Qué nos dicen en la pregunta 5? Miren aquí. Una moneda de plata pesa 8,12 gramos. Eso es la masa de la moneda que contiene la plata. 8,12 gramos, ¿ya? Ha reaccionado, dice, con una solución de ácido nítrico. Miren aquí, vamos a dibujar la monedita, ¿ya? Esto sería la monedita que nos dice que ha reaccionado ¿con qué? Ha reaccionado con el ácido nítrico, ¿correcto? Y se obtiene una disolución X. Ahí está mi disolución X. Punto seguido. Se agrega cloruro de sodio a la disolución. O sea que este X va a seguir reaccionando ahora con el cloruro de sodio. Y aquí dice como producto, toda la plata precipita y se obtiene cloruro de plata. Entonces se va a obtener cloruro de plata, ¿ok? Y nos dice que la masa que se obtiene de ese cloruro de plata, mira, voy a poner aquí la masa de cloruro de plata sería 10,14 gramos. ¿No? Esa es la reacción. Entonces, prácticamente, chicos, aquí, ¿no? Eso es lo que estaría ocurriendo. No necesitamos saber exactamente qué reacciones qué elementos están involucrados exactamente en la reacción. Nos piden calcular, mira, es importante que ustedes entiendan, ¿no? Calcular el porcentaje de la plata en la moneda. Considere que al añadir el cloruro de sodio en esta segunda parte, toda la plata que estaba aquí en la disolución presente en la moneda se precipitó como cloruro de plata. O sea que aquí está presente toda esa plata que nos están preguntando cuánto sería el porcentaje en la moneda. Chicos,
Entonces, para hallar el porcentaje de plata en la moneda, sería igual a ¿qué? Yo tendría que saber la masa, ¿cierto?, de la plata con respecto a ¿quién? La masa con respecto a la moneda, ¿verdad? La masa total de la moneda multiplicado por 100 gramos. Eso es lo que yo tengo que calcular. ¿Cuánto es el porcentaje de plata en la moneda? Entonces es la masa de la plata con respecto a la masa de la moneda multiplicado por 100, ¿no? Esto es un análisis, ¿no? Porque si tú dices, por ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres en un aula? ¿Qué haces tú? Sumas el número total de mujeres y lo divides entre el número total de personas, ¿no? Entonces, igual acá, si te están preguntando el porcentaje de masa en la moneda, tienes que saber cuánto es la masa total de la plata en esa masa total de la moneda. Y nosotros tenemos la masa de la moneda, ahí está, pero no tenemos la masa de la plata, lo que tenemos es la masa del cloruro de plata. Y aquí es donde ustedes tienen que pensar, ¿no? Tienen que analizar de la siguiente forma. ¿Qué relación nosotros sabemos, chicos? Miren, yo puedo decir lo siguiente, mira, una mol de cloruro de plata, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo que en una mol de cloruro de plata, ¿cuántas moles de plata tienes? Profesora, hay una mol, ¿cierto? Espero que todos estén de acuerdo con eso. En una mol de cloruro de plata hay una mol de plata. Una vez que tú entiendes esa relación, ahora puedes relacionar sus masas. ¿Cuánto pesa una mol de cloruro de plata? Una mol de cloruro de plata pesa 143,3 gramos. Y en esa mol de cloruro de plata tú tienes una mol de plata que pesa ¿cuánto? Pesa 107,9 gramos. Entonces el problema se acabó, chicos, porque nosotros tenemos qué cantidad de masa de ese cloruro de plata. De ese cloruro de plata como dato tenemos 10,14, ¿correcto? Entonces decimos aquí, si yo tengo acá 10,14 gramos de ese cloruro de plata, entonces ¿cuánto voy a tener de la masa de plata en esa cantidad? Y de aquí nosotros ya podemos saber que esa masa de plata va a ser 7,64 gramos. Y era justamente lo que nosotros estábamos buscando. Ahora, ¿qué hacemos? Solo reemplazamos, ¿no? El porcentaje de plata será, ¿cuánto es la masa de plata? 7,64, ahí está, 7,64, entre la masa de la moneda. ¿Cuánto es la masa de la moneda? Ahí está la información. 8,12 es lo que pesa toda la moneda. 8,12 multiplicado por 100 y ese porcentaje de plata sería 94,1%. Eso sería la respuesta en esa pregunta número 5. Pregunta número 6. Bueno, esta pregunta es súper sencilla. Lo que aquí nosotros vamos a practicar es cómo determinar el parámetro teta, porque nos están preguntando por los pesos equivalentes de las sales mencionadas, bicarbonato de sodio, fosfato de calcio y el sulfato de sodio deca hidratada, ¿no? Muy bien, vamos a colocar aquí nuestros compuestos. Tenemos aquí ese sodio HCO3, ¿ok? Tenemos al calcio 3 con el PO4, 2, y finalmente el sodio 2, SO4, con esas 10 moléculas de agua. ¿Cómo se calcula, jóvenes, el peso equivalente? El peso equivalente se calcula como la masa molar sobre el parámetro teta. Eso es la fórmula que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Que es lo mismo, por ejemplo, pueden encontrarlo así de esa manera, ¿no? Ahora, la masa molar de cada sustancia también ya sabemos determinar, es solo sumar. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es la masa molar de ese compuesto, ¿qué tengo que hacer? Miren, tengo que sumar cuánto aporta el sodio. El sodio
tiene un sodio y cada sodio es 23. Listo, 23 más, tengo un hidrógeno. El hidrógeno vale 1. Entonces más 1 más, tengo un carbono. ¿Cuánto vale el carbono? El carbono vale 12. Ahí está 12 más, ¿cuántos oxígenos? Son 3. Y cada oxígeno vale 16. 16 por 3. Sumamos todo ello y ya tenemos la masa molar de ese compuesto. Todo ese resultado sale 84 gramos por mol. Y ahora sí, lo único que tendríamos que hacer es calcular nuestro peso equivalente. La masa molar, que es 84, y todo dividido entre el parámetro teta. En este caso, ¿cuál sería el parámetro teta? Va a ser la carga de ese metal para esa sal ácida, ¿no? ¿Y cuánto es la carga para ese metal? La carga es más 1. Que también en algunos lo analizan con el número de protones de hidrógeno por ser una sal ácida, ¿no? Al final tiene la misma equivalencia, ¿no? Entonces, ese parámetro teta aquí es igual a 1 y esto sería 84 entre 1 igual a 84. Para el enunciado o para el compuesto 2, igual calculamos la masa molar. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar. ¿Cuántos calcios son? 3. Cada calcio es 40. Son 40 por 3 más fósforo. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque este 2 que está fuera del paréntesis implica al fósforo, o sea, va a ser 2 fósforos y va a multiplicar al oxígeno que va a ser 8 de oxígeno. ¿Correcto? Entonces, cada átomo de fósforo, ¿cuánto pesa? Pesa 31, entonces 2 por 31 más 8 del oxígeno, que el oxígeno es 16. Sería 310, ¿no? Gramos por mol, la masa molar. Y calculamos su peso equivalente. Sería la división de 310 dividido entre el parámetro teta. Aquí, por ejemplo, esto es una sal neutra porque no tiene carga, ¿no? No tiene, perdón, hidrógenos o no tiene OHs, ¿ya? Por eso es una sal neutra. En cambio, la anterior era una sal ácida, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es el estado de oxidación del calcio? Aquí el calcio trabaja con más 2. Todo este calcio está trabajando con su estado de oxidación más 2. Y todo ese fosfato está trabajando con su estado de oxidación menos 3. Entonces, para determinar el valor de teta, ustedes pueden tomar o bien la carga positiva o la carga negativa total. Y la carga positiva total es 2 por 3, que sería más 6, o 3 con 2, que sería menos 6. Te das cuenta que siempre es lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, el parámetro teta aquí sería 6. Eso sería el valor que ustedes van a dividir aquí y la respuesta de ese peso equivalente sería 51,7. Y lo mismo para el último compuesto. Sumamos la masa molar. Acá tienes que considerar todos los elementos, al igual que el anterior, ¿no? Sodio 2 por 23, ahí está, más azufre 32, ahí está, más oxígenos que son 16 multiplicado por 4. Pero también no te olvides que son 10 moléculas de agua. Cada molécula de agua pesa 18, entonces son 10 por 18. ¿Cuánto sale todo eso? Vamos a tener 322. ¿Ok? 322 gramos por mol. Calculando entonces el peso equivalente para esa sal será 322 dividido entre el parámetro teta. Ahora aquí mucho cuidado. Profesora, ¿cómo es el parámetro teta para esta sal hidratada? Esta sal que tiene 10 moléculas de agua no influye en nada en el parámetro teta. Acá tú sigues analizando tal cual. La carga del sodio es más 1 y la carga del sulfato total es menos 2. Entonces, como ya te mencioné, es la carga total, ¿verdad? Sería más 1 multiplicado por 2. Tu carga total va a ser más 2
Y en el caso del sulfato simplemente tienes el -2. Porque recuerda, de repente te me estás confundiendo ahí, vamos a colocar así, mira. Recuerda que este sulfato, ese -2 que estamos tomando es de todo. Así que acá tienes el 1. -2 por 1, eso sería -2, ¿no? No es que vas a multiplicar con el 4, no. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y por lo tanto, ese parámetro teta aquí sería 2, porque puede ser la carga positiva o negativa, porque al final los signos no importan. Así que dividimos entre 2 y esa respuesta sería 161. Siendo nuestra respuesta en esta pregunta 6 la alternativa dada. Eso sería nuestra respuesta. Pregunta número 7. El número de Avogadro es casi incomprensiblemente grande. Por ejemplo, el volumen del agua del Océano Pacífico es del orden de 6 por 10 a la 23 mililitros. Este número, que suele redondearse a 6,02 por 10 a la 23, recibe el nombre del número de Avogadro. Entonces, chicos, ¿nosotros qué cosas sabemos? Entendemos que una mol de cualquier sustancia, ¿no? Por ejemplo, en una mol de átomos, voy a decir en este caso ejemplo de átomos, ¿cuántos átomos hay? Hay el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23 átomos. Eso es lo que ustedes tienen que comprender. Si yo digo, por ejemplo, en una mol de moléculas, ¿no? Y te pregunto, ¿cuántas moléculas hay? Tienes que saber que aquí hay 6 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, ese número de mol ya tiene un valor establecido que es el famoso número de Avogadro. Entonces, solo va a depender de qué es lo que nos estén preguntando para nosotros poder acompañar el término correspondiente. Nos están preguntando, nos están indicando marcar verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Primera pregunta, ¿qué tenemos? Una mol de gas de helio. Mira, una mol del gas helio. ¿Cómo es el gas helio? Es un gas monoatómico. Está formado solo por un átomo de helio, ¿no? Listo, una mol del gas de helio es esto y nos está preguntando cuántos átomos de helio hay. Chicos, cuando nosotros hablamos de átomos, significa al elemento solito, en este caso solo helio, y es justamente lo que nosotros tenemos, de esa manera, tal cual. Entonces, si me están preguntando en una mol de gas de helio, ¿cuántos átomos hay? ¿Cuántos átomos ustedes están observando aquí del gas de helio, chicos? Aquí estamos observando que hay un solo átomo de helio, ¿verdad? Muy bien. Entonces puedo decir que aquí tenemos una mol de átomos de helio. ¿De acuerdo? Pero te están preguntando solo por las moles, por los átomos. No te están preguntando por moles de átomos, te están preguntando solo por los átomos de helio. Entonces, si tú quieres solo átomos de helio, tienes que colocar o reemplazar el valor correspondiente a la mol. ¿Y eso qué significa? Una mol es el número de Avogadro, o sea, tiene 6 por 10 a la 23 átomos de helio. Eso es lo que se tendría con respecto a ese primer enunciado. Así que, por lo tanto, como acá nos dice que es 1.2, ese enunciado sería falso. Enunciado 2, que dice 2 moles del gas de neón. Ya dice acá, 2 moles del gas de neón. El gas de neón también es un gas noble monoatómico, que sería de esa manera. A condiciones normales contiene un volumen de 44,0 litros. ¿Qué sabemos nosotros, chicos, a condiciones normales? A condiciones normales, profesora, yo sé que una mol de cualquier sustancia, en este caso estaría hablando del gas de neón, ¿tiene cuánto de volumen? Eso es teoría, ¿eh? Tiene 22,4 litros a condiciones normales. Pero ¿cuántas moles tienes tú según el ejercicio? Según el ejercicio, tú tienes 2 moles de neón.
¿correcto? Entonces, ¿cuánto sería el volumen a condiciones normales que estarías obteniendo? Sería 44.8 litros. Así que ese segundo enunciado también sería falso. Tercer enunciado, ¿qué se tiene en el tercer enunciado? Nos dice, se tiene 4 moles del gas de oxígeno. Aquí sí ya hay que tener cuidado, porque cuando nos dice el gas de oxígeno, recuerda que el oxígeno es un gas diatómico y esta es su formulación. O2. ¿Qué te están preguntando? Te están preguntando por los átomos de oxígeno, si es que están presentes en esas 4 moles esa cantidad. Chicos, ¿qué sabemos? Sabemos, profesora, que en una mol del gas de oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno ustedes observan aquí? Mira aquí, ¿cuántos átomos de oxígeno estás viendo acá? Veo 2 átomos de oxígeno, ¿estamos de acuerdo? Entonces puedo decir que aquí hay 2 moles de átomos de oxígeno. Pero a mí me están preguntando solo por los átomos. ¿Qué tengo que hacer? Deshacerme de ese valor de la unidad de mol. ¿Y cuánto vale una mol? El número de Avogadro. Entonces, simplemente operamos aquí o decimos lo siguiente, ¿no? Sería 2 por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Esto sería la cantidad de átomos de oxígeno que nosotros tenemos por cada mol de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuántas moles tenemos nosotros? Tenemos 4 moles. 4 moles de oxígeno. ¿Cuántos átomos nos va a dar? Aquí calculamos, ¿no? Si una mol da 6 por 2, 12 por 10 a la 23, entonces ¿cuántos va a dar 4 moles? Entonces multiplicamos 4 por 2, 8 por 6, eso va a dar 4,8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Por lo tanto, ese enunciado sería verdadero. Y finalmente, en el enunciado 4, ¿no? Nos dice 3 moles, acá dice que tenemos 3 moles del gas de nitrógeno. ¿Cómo es el gas de nitrógeno? También es un gas diatómico, que sería el N2. Y te están preguntando ¿qué? Te están preguntando por las moléculas de nitrógeno. ¿Cómo son las moléculas de nitrógeno? Cuando me dicen moléculas de nitrógeno, eso es el N2. O sea, profesora, prácticamente es lo mismo. Así es. Por lo tanto, ¿tú qué sabes? Yo sé que en una mol de nitrógeno, ¿correcto? ¿Cuántas moléculas de nitrógeno ves aquí? Te enfocas en las moléculas de nitrógeno y tú dices, aquí hay una mol de moléculas de nitrógeno, ¿no? Yo le estoy haciendo paso a pasito para que quede claro, ¿ya? Ustedes ya lo hacen directo, pues, ¿no? Y aquí, esta mol tiene el valor, que es el número de Avogadro. Entonces, ¿cuánto vale? 6 por 10 a la 23. Entonces, 6 por 10 a la 23, ¿qué cosa? Moléculas de nitrógeno. Eso es lo que nosotros tenemos. Moléculas de nitrógeno. Eso es cuando en una mol. Pero ¿cuánto nosotros tenemos? Tenemos 3 moles de nitrógeno, profesora. Por lo tanto, decimos cuánto va a ser. Eso significa que tienes 3 moles de moléculas de nitrógeno y por lo tanto vas a multiplicar a ese valor el número de Avogadro, que sería, ¿no? 3 por 6 por 10 a la 23, que como respuesta nos va a dar 6 por 3, 18, 1,8 por 10 a la 24 moléculas de nitrógeno. Esa sería nuestra respuesta, ¿no? Sería correcto, ese enunciado 4 también sería verdadero. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, esto tiene que quedar claro, ¿no? 4 moles de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Aquí veo 4, entonces digo 4 moles, 4 por 2, 8 moles de átomos de oxígeno. Y por eso acá simplemente se multiplica
8 por el número de Avogadro, que sería esto de acá. Igual aquí, ¿no? Una mol de nitrógeno es una mol de moléculas de nitrógeno. Lo mismo a decir que aquí sería 3 moles, ¿no?, de moléculas de nitrógeno. Y estas moles es que se multiplica por el número de Avogadro, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces la respuesta sería falso, falso, verdadero, verdadero, la alternativa avión en esa pregunta 7. ¿Listo? Pregunta número 8. En esta pregunta, ¿no?, nos habla sobre la fórmula empírica y la fórmula molecular. Nosotros sabemos que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica, según lo que aquí también menciona en el enunciado, ¿no? Dice, para determinar la fórmula molecular de un compuesto, se debe conocer tanto su fórmula empírica como su masa molar, ¿no? Y en la mayoría de ellos vamos a ver que esto es un múltiplo de esa fórmula empírica. Esto ya lo sabemos por la teoría. ¿Listo? Ahora, ¿qué información tenemos aquí? Nos dice que tenemos un hidrocarburo que está conformado por carbono e hidrógeno, donde el porcentaje de carbono es 92,3% y el porcentaje de hidrógeno no nos indican. Pero nosotros sabemos que la suma de un compuesto, de todos los elementos de un compuesto, tiene que ser 100%. Y como está conformado solo por carbono e hidrógeno, entonces indirectamente el porcentaje del hidrógeno sería 7,7%. Muy bien, eso es lo que nos indica. Y luego nos dice lo siguiente. Si un litro de este gas medido a condiciones normales tiene 1,16 gramos, chicos, a condiciones normales, nosotros sabemos que en una mol de sustancia siempre va a haber 22,4 litros, ¿cierto? Ahora, si nos están indicando que por un litro de ese gas medido a condiciones normales se tiene una masa de 1,16 gramos, entonces yo podría saber para 22,4 litros cuánto es esa masa. Y esa masa que voy a calcular correspondería a una mol de esa sustancia. En otras palabras, lo que estaría calculando es la masa molar de esa sustancia, ¿no? Y esto me va a dar aproximadamente 26 gramos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos, 26 gramos por una mol de sustancia, lo cual indica que sería su masa molar de dicho compuesto, ¿no? Aquí tenemos los pesos atómicos, ¿no?, de cada uno de los elementos. Carbono es 12 e hidrógeno es 1, ¿ya? Entonces aquí, chicos, resaltar que de esta información, solamente hasta aquí. Acabamos de determinar cuánto será esa masa molar del compuesto, ¿no? Va a ser ¿cuánto? 26 gramos por mol. Y ahora sí, como nos están preguntando por la fórmula molecular, nos hace falta determinar esa fórmula empírica. Y con eso se acabó el problema. ¿Qué dice la regla, chicos? El primer paso para la determinación de la fórmula empírica nos dice que hay que asumir que nosotros tenemos 100 gramos. ¿Para qué tú vas a asumir que tienes 100 gramos? Porque el 92,3% de carbono o de 100 corresponde al carbono. Entonces, al asumir que yo tengo 100 gramos, la masa de ese carbono sería el mismo valor, ¿no? Ese es el objetivo, 92,3 gramos. Y la masa del hidrógeno, ¿cuánto sería? 7,7 gramos. Ese es el paso 1. ¿Qué dice el paso 2? El paso 2 dice que hay que determinar el número de moles, y el número de moles se calcula como la masa entre la masa molar. O sea,
que aquí voy a dividir 92.3 entre la masa molar del carbono. Y carbono vale 12, así que divido entre 12 y acá 7,7 entre la masa molar del hidrógeno, su peso atómico que es 1. Muy bien, de aquí tengo ya el número de moles del carbono, ¿correcto? Que esto sería 7,7 y aquí también sale 7,7. Paso 3. ¿Qué dice el paso 3? El paso 3 dice que hay que dividir nuevamente, pero hay que dividir con respecto al menor valor de la división anterior. Si ustedes observan aquí es 7,7, aquí también, entonces no hay problema, los dos son iguales. Así que dividiendo entonces ese resultado 7,7 entre 7,7, eso da 1. Y aquí también 7,7 entre 7,7 también da 1. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de determinar, chicos, la fórmula empírica. ¿A qué es igual entonces la fórmula empírica? Está formado por un átomo de carbono y está formado por un átomo de hidrógeno. Entonces tu fórmula empírica es C1H1. Eso es lo que estábamos buscando y como ustedes han podido observar, se hace siguiendo esos pasos, ¿no? Muy bien, ahora que ya sabemos cuál es la fórmula empírica, ¿puedo tener cuál es la masa molar de la fórmula empírica? Claro que sí. El carbono vale 12 y el hidrógeno vale 1, así que la fórmula empírica pesa 13 gramos por mol. Pero recuerda que tú quieres la fórmula molecular y para ello necesitas saber cuánto vale K. ¿Y cómo calculas el valor de K? ¿Te acuerdas? El valor de K, profesora, es la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica. ¿Cuánto es la masa molar de tu fórmula molecular? Aquí está, mira, la fórmula molecular que hemos calculado era 26. ¿Y cuánto es la masa molar de tu fórmula empírica? Aquí está, 13. O sea que ¿cuánto es el valor de K? El valor de K es 2. Y se acabó, mis chicos, porque ahora la fórmula empírica sería 2 veces la fórmula la fórmula molecular sería 2 veces la fórmula empírica. Y la fórmula empírica era CH, así que mi fórmula molecular es 2 carbonos y 2 hidrógenos. Eso sería la respuesta en esa pregunta 8. Alternativa barco. Pregunta número 9. Tenemos lo siguiente, dice, un compuesto es una sustancia formada por 2 o más elementos diferentes, ¿no? El agua se compone del 11,1% de hidrógeno y 88,9% de oxígeno. Entonces, como ustedes pueden observar, la suma de ambos del agua, que es formada por hidrógeno y por oxígeno, ya son 100, ¿no? En forma semejante, el dióxido de carbono contiene 27,3 y 72,7. Otra vez, como solo está formado por carbono y oxígeno, ambos van a sumar 100. La ley de proporciones definidas de Proust establece que en todo compuesto la relación proporcional entre las masas de los elementos es definida y constante. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice aquí, la relación proporcional en masa, ahora sí en masa, del óxido de calcio. A ver, ¿quién es el óxido de calcio? El óxido de calcio es cuando el calcio que trabaja con +2 va a reaccionar con el oxígeno -2. Se cruzan los estados de oxidación y yo tengo calcio 2, oxígeno 2 y se cancelan aquí porque son iguales y me queda mi fórmula óxido de calcio de esta manera. ¿Cuál es la relación proporcional entre la masa de ese óxido de calcio? Sería entonces la masa de calcio. ¿Cuánto es la masa de calcio? La masa de calcio aquí es 40, ¿ok? Y todo dividido entre la masa del oxígeno. Vamos a colocar aquí para que sepan qué estoy haciendo. Masa de calcio
entre la masa del oxígeno. Masa de calcio es 40. ¿Y cuánto es la masa del oxígeno? El oxígeno, en este caso, cuando hablamos del oxígeno, recuerda que su peso atómico está aquí, de todos los elementos, ¿no? Entonces, ese oxígeno sería 16 y por lo tanto, al dividir sería octava, octava. Esto nos estaría dando 5 medios, ¿ya? Eso sería el primer enunciado y tenemos que esto es correcto, verdadero. Enunciado 2 dice el carbonato de calcio. ¿Quién es el carbonato de calcio? Ustedes ya tienen que saber los iones, ¿no? Por eso les dije en clase que es importante que entiendan las cargas. Este es carbonato y esto sería el calcio. Se cruzan los estados de oxidación, como son los dos el mismo valor, calcio 2 y carbonato 2. Se cancelan y ¿qué nos queda? Nos queda el carbonato de calcio. Ahí está. Dice, el carbonato de calcio tiene 48% de oxígeno en masa. Nos están preguntando por el porcentaje de masa del átomo de oxígeno en ese compuesto. Chicos, aquí ¿qué hacemos? ¿Cuánto pesa todo este compuesto? Miren, vamos a calcular rapidito cuánto pesa todo ese compuesto. El calcio aporta con 40, por la información que está aquí. El carbono aporta con 12, ¿estamos de acuerdo? Y el oxígeno, que es el último, es 16 por 3, o sea, son 48. ¿Cuánto suma todo esto? Calculamos aquí esa masa molar, sería 100, ¿cierto? Entonces la masa molar es 100 gramos por mol. Por lo tanto, aquí ya podemos calcular el porcentaje del oxígeno. Mira, el porcentaje del oxígeno sería igual. Chicos, ¿cuál es la masa del oxígeno? Esto, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos en SO3, que son 48 gramos, todo dividido entre el total, que es 100 multiplicado por 100. Aquí entonces se van esos 100. ¿Y cuánto es ese porcentaje de oxígeno que tenemos? Ese porcentaje de oxígeno corresponde al 48%. Así que ese enunciado 2 también es verdadero, ¿ya? Y finalmente el último enunciado nos dice, en 5 gramos de cloro, ¿no? de este cloruro de magnesio hexa hidratado, contiene 1,5 gramos de cloro. Muy bien, aquí podemos hacer de diferentes maneras, hallar el número de mol o también podemos hallar de frente el número de masas. Vamos a plantear lo siguiente, mira, algo bien facilito. Vamos a trabajar con una mol. Profesora, una mol de esa sal de cloruro de magnesio con sus 6 moléculas de agua. Yo les pregunto ahora, en esa mol de cloruro de magnesio, ¿no? Con 6 moléculas de agua, ¿me puedes decir cuántas moles de cloro hay? Te estoy preguntando por cloro, ¿ah? ¿Cuántas moles de cloro observas? Cuando a mí me preguntan por el cloro, ¿cierto? Estoy hablando del cloro gaseoso, del ClO, ¿no? Del Cl2, ¿cierto? Aquí me olvidé poner aquí el 2, aquí me olvidé el 2, ahí está. Entonces, ese cloro me están preguntando por el Cl2, ¿ya? Cuando a mí me dicen cloro, entonces eso es cloro gaseoso. ¿Cuántos de este cloro estás viendo aquí? Profesora, estoy viendo aquí que hay 1, ¿verdad? Entonces, en una mol de esa sal, ¿cuántos cloros ves? ¿Estamos todos de acuerdo que aquí hay una mol de ese cloro gaseoso? Y el problema se acabó, chicos. ¿Por qué? Porque ahora tú puedes establecer de frente cuánto pesa el mol de toda esta sal.
puede sumar, ¿verdad? Lo calculamos, ¿sí? Calculamos entonces cuánto pesa esa masa molar. A ver, vamos a sumar entonces un magnesio. El magnesio pesa 24, ahí está, 24 gramos. Colocar 24, más cloro. Cada cloro es 35.5. Como hay 2, son 71. Y más 6 moléculas de agua, donde cada molécula de agua es 18. Entonces, ¿cuánto suma todo ese compuesto? Sería 203 gramos por mol. O sea que aquí ustedes tienen 203 gramos de esa sal. En esa sal está presente una mol de cloro. Como el cloro es 35.5 y tú tienes aquí 2, entonces tienes 71 gramos. Esa es la relación que tú estarías estableciendo para ese compuesto. Pero aquí viene tu dato. ¿Cuánto tenemos nosotros de esa sal? Tenemos 5 gramos. Por lo tanto, ya puedes calcular cuánto es la masa de ese cloro en esos 5 gramos, ¿verdad? Eso sería 1.75, ¿no? Y por lo tanto, ese último enunciado es verdadero. Así que todos los enunciados son verdaderos. La respuesta en esta pregunta 9 sería la alternativa dado. Muy bien, chicos, si hasta aquí continúas en mi video, significa que te está gustando el contenido. Te invito a que puedas dejar tu like, dejes tus comentarios, si que te está gustando, tienes algunas preguntas, algunas dudas. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los próximos videos. No te olvides de compartir mi canal. Y ahora sí, nos vamos a ver las domiciliarias. Muy bien, chicos, pregunta número 1. Nos están preguntando los nombres de estos compuestos, los nombres correctos de las siguientes sales. ¿Cómo podemos nombrar a esas sales? Miren aquí. Hemos aprendido a nombrar de la siguiente forma. Acá tenemos el calcio, aquí está el hidrógeno que indica que es una sal ácida y acá está el anión de carbonato. Nosotros podemos nombrar de la siguiente forma, ¿no? Podemos decir que esto es bis, ¿ok? Hay 2 aquí, bis. ¿Qué ion es esto? Esto es el carbonato, ¿cierto? Este es el carbonato, entonces podemos colocar como bis hidrógeno. ¿Se acuerdan que también podríamos colocar ese nombre H? Bis hidrógeno, aquí abrimos paréntesis porque ya viene el nombre de ese, lo que acompaña el oxoanión. Hidrógeno. Y el anión, carbonato. Ese es el carbonato, bis hidrógeno, carbonato y el nombre del metal que lo estaría acompañando, que simplemente sería de calcio, ¿no? Eso sería el nombre para ese compuesto, ¿no? Para esa sal. ¿Podría nombrarlo de otra manera? Sí, también podría nombrarlo, por ejemplo, colocando el hidrógeno carbonato de calcio, ¿no? Aquí colocaría hidrógeno ahí está, por el H que estamos viendo ahí, carbonato y el calcio, ¿no? En este caso no colocamos nada en números romanos. ¿Por qué? Para el calcio, porque su único estado de oxidación es +2, ¿no? Por eso es que no se coloca nada, ¿ya? Y para el otro compuesto, el aluminio aquí igual HSO3, en este caso está utilizando el sulfito, ¿no? Y tenemos 3 ahí, 3 sulfitos. Entonces, ¿cuál sería
el nombre de ese compuesto. Como hay 3 aquí, hay 3, entonces utilizamos el tris, ¿no? Tris y lo mismo, ¿no? Trishidrógeno, porque estamos viendo ahí la sal ácida, trishidrógeno, sulfito, ahí por el SO3, trishidrógeno, sulfito de aluminio, ¿no? De aluminio. Y la otra manera de nombrar sería simplemente el hidrógeno, ahí está, hidrógeno sulfito, hidrógeno sulfito de aluminio. Igual, ¿no? No ponemos nada entre paréntesis, ¿por qué? Porque el aluminio estaría presentando su único estado de oxidación más 3. Nuestra respuesta entonces aquí sería la alternativa avión. Segunda pregunta, ¿qué es lo que nos dicen? Marcar verdadero o falso según corresponda, ¿no? El sulfato de calcio, a ver chicos, miren, sulfato, yo ya les he explicado varias veces, ¿no? Sulfato de calcio, profesora, el sulfato es el SO4-2 y cuando me dice calcio, yo sé que el calcio, su único estado de oxidación es más 2, ¿no? ¿Qué va a formar? Va a formar esa sal que está mencionando, que en este caso es el sulfato de calcio. Ahí está el sulfato de calcio. Nos dice, ¿es una sal oxisal? Efectivamente, la unión de ese catión, de ese anión con ese catión, forma una sal y como en su composición está el oxígeno, sí es una sal oxisal. Eso es verdadero. Enunciado 2, ¿qué dice el enunciado 2? Por reacción del hidróxido de sodio, ahí está el hidróxido de sodio, con el ácido nítrico, ahí está el ácido nítrico, produce el nitrato de sodio. Chicos, ustedes tienen que saber que este OH y este hidrógeno van a producir agua, porque toda reacción de neutralización produce agua. Por lo tanto, este sodio más 1 con este ion nitrato menos 1 se van a juntar. Y como tienen la misma carga, entonces va a salir simplemente sodio 1 y NO3, 1. Eso sería el nitrato de sodio. Así que sí, efectivamente se forma, eso es verdadero, ¿no? Enunciado 2 es verdadero. Y en el enunciado 3, que dice la fórmula del clorato de potasio. Ya, ¿quién es el clorato de potasio? Potasio trabaja con su estado de oxidación más 1. Ahí está el potasio y tienes que saber quién es tu clorato, ¿no? El clorato, ¿quién es el clorato? El clorato trabaja con, ahí está el clorato, el ClO3 menos 1. Aquí recuerden que el cloro tiene 4 estados de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. Para que sea el clorato está trabajando con su estado de oxidación más 5. Por lo tanto, ¿cuál es la sal que estaría formando si fuera el clorato de potasio? Sería el ClO3. Eso sería el clorato de potasio. Y aquí no tenemos eso. Así que esto es falso, ¿no? Si ustedes quisieran saber cuál es el nombre de esa sal de KClO4, es muy fácil, porque aquí ustedes colocan menos 2, esto trabaja con más 1 y se dan cuenta que el cloro aquí trabaja con más 7. Y si él estuviera trabajando con más 7, su nombre sería el perclorato, porque esa es la nomenclatura, de potasio, ¿no? Eso sería el nombre para esa sal. Así que ese enunciado es falso y la alternativa aquí sería la clave dado. Pregunta número 3. Nos piden marcar, seleccionen la alternativa correcta. ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué dicen en el primer enunciado? Miren aquí. La masa molar del sulfato de calcio. Chicos, esto es nivel pollito, ¿sí o no?
sulfato de calcio, ¿qué vamos a hacer? Sumar los pesos atómicos de cada uno. ¿Cuánto vale el calcio? El calcio, profesora, pesa 40, hay un calcio. ¿Cuánto vale el azufre? Azufre vale 32, hay uno. ¿Y cuánto es el oxígeno? 16, pero hay 4, entonces 16 por 4, que es 48, ¿no? ¿Cuánto suma entonces todo esto? Suma 136 gramos por mol. ¿Y cómo podemos ver la respuesta? Eso sería falso. Enunciado 1 no es la masa molar 146. Enunciado 2, ¿qué dice? En una muestra de 2,58 kilogramos de sulfato de calcio dihidratado se tiene 15 moles de calcio. Ya eso es facilito. Como tú tienes aquí la masa de ese sulfato de calcio, ¿no? La masa del sulfato de calcio dihidratado dice que pesa, ¿cuánto? 2,58 kilogramos. Eso quiere decir que si nosotros lo pasamos a gramos, tendríamos 2.580 gramos, lo cual nosotros ya podríamos calcular cuántas moles se tiene, porque aquí es igual el número de mol a la masa entre la masa molar, ¿cierto? Entonces, calculando el número de moles, ¿cuánto es la masa? La masa que tenemos de esa sal es 2.580 gramos. ¿Y cuánto es la masa molar? Si el sulfato de calcio solo es 136, entonces, chicos, la masa molar de ese sulfato de calcio dihidratado será sumándole 2 moléculas de agua. O sea que cada molécula de agua es 18 por 2 es 36. Será 136 más los 36, 172 gramos por mol la masa molar, ¿cierto? Lo que estamos haciendo solo es incrementando esa masa molar de las 2 moléculas de agua con respecto al valor anterior. Muy bien, ahora sí, entonces reemplazamos aquí, sería 172 gramos por mol. Chicos, entonces estamos hablando de cuántas moles. 2.580 gramos entre 172, estamos hablando que se tiene 15 moles de esa sal de sulfato de calcio dihidratado. Eso es lo que tenemos como resultado, ¿ya? 15 moles. Ahora nos dice, ¿se tiene 15 moles de calcio? A ver, si tú sabes que aquí hay 1 mol de calcio y tú lo que haces simplemente es multiplicar, entonces, ¿cuántas moles de calcio tienes? Efectivamente, tenemos 15 moles de calcio. Por lo tanto, ese enunciado es verdadero, ¿no? Y en el número 3, ¿qué nos dice en el enunciado 3? Al deshidratar 4,3 kilogramos de esta sal, la masa de la muestra disminuye en 450 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Miren, nosotros aquí, cuando te dicen deshidratar, significa que lo vas a llevar a una temperatura aproximadamente entre 110, o sea, superior a 100. ¿Para qué? Para poder garantizar que todo el agua se vaya en forma de vapor, ¿no? Y solo te quede la sal anhidra, ¿correcto? Solo te quede la sal anhidra. Entonces, chicos, es muy fácil aquí. ¿Por qué? Porque tú tienes que plantear de la siguiente forma. Profesora, aquí, si yo tengo, por ejemplo, en 1 mol de sulfato de calcio dihidratada, ¿ya? Tú tienes ¿cuántas moléculas de agua aquí? Tienes 2 moles de agua, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, chicos, esa sal de acá es sulfato, perdón, acá, sulfato de calcio. Esa sal de sulfato de calcio que nosotros ya hemos calculado su masa molar, mira, ¿cuánto era? 172 gramos. O sea, por esos 172 gramos
de esa sal hidratada, cuando tú vas a llevarlo al calor, a una deshidratación, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar esas 2 moles de agua. ¿Y cuánto pesan esas 2 moles de agua? Esas 2 moles de agua pesan 36 gramos, porque cada mol de agua es 18. O sea que por 172, 36 gramos de agua es lo que se estaría deshidratando. ¿Correcto? Y se acabó el problema, porque como tú ya sabes esa relación, aquí lo voy a colocar a este ladito, ya que no alcanza, tú dices 172 gramos de esa sal, cuando se deshidrata 36 gramos de agua. Pero ¿cuánto yo tengo de esa sal según la información? Tengo 4,3 kilogramos, que equivale a ¿cuánto? A 4.430, ¿no? Tengo 430 gramos de esa sal. Por lo tanto, ¿cuánto sería esa masa de agua que se deshidrata? Entonces, calculando, aquí sería, aquí es 4.300, ¿no? 4.300 gramos, ¿no? ¿Cuánto sería? Entonces, calculando esa masa del agua, 4.300 gramos por 36 en 372, la masa que se estaría deshidratando de agua sería 900 gramos. Por lo tanto, ese enunciado último sería falso. Y la respuesta sería la alternativa avión. Pregunta número 4, chicos. ¿Qué tenemos aquí? Dice, se produce CO2 durante los procesos de descomposición de materiales orgánicos y la fermentación de azúcares en la fabricación de vino, cerveza y pan. Determine el volumen en mililitros medidos a condiciones normales que ocuparán 50 gramos de CO2. Muy bien. Chicos, ¿qué sabemos de las condiciones normales? Sabemos que en una mol, en este caso del CO2, ¿no? En una mol va a producir un volumen de 22,4 litros. Pero nosotros también podemos decir que en ese volumen, ¿no? O en esa mol de CO2, ¿cuánto pesa la masa de CO2? Una mol de CO2, de aquí calculando que la masa del carbono es 2 y del oxígeno es 16, entonces una mol de CO2, miren, calculamos aquí, carbono es 12, más oxígeno 16 por 2, esto suma 44 gramos por mol. O sea que en una mol de ese CO2 hay 44 gramos de CO2. Problema resuelto. ¿Por qué? Porque estaríamos indicando que en esos 44 gramos de CO2, el volumen a condiciones normales es 22,4. Pero te están preguntando por cuánto. Te están preguntando por 55 gramos de CO2. ¿Cuánto es ese volumen a condiciones normales, no? Regla de 3, chicos, y ese volumen a condiciones normales saldría 28 por 10 a la 0, ¿no? Porque simplemente sale 28. Y recuerden que este volumen está en litros. Muy bien. Pero nos están preguntando el volumen en mililitros. Así que si nosotros queremos pasar eso a mililitros, tendríamos que multiplicarlo por 1000, ¿no? Sería entonces 28 por 10 al cubo y eso sería mililitros. Y aquí, como podemos observar en notación científica, ese resultado sería 2,8 por 10 a la 4 mililitros. Eso sería nuestra respuesta y la clave sería la alternativa dado. Pregunta número 5. El cuarzo, que es el óxido de silicio, es un mineral no metálico que se usa como materia prima para la fabricación de vidrio. Con respecto al cuarzo, dice, seleccione la alternativa que contiene respectivamente la composición centesimal del silicio y del oxígeno. ¿Qué te están preguntando? ¿Cuánto es el porcentaje de silicio en ese cuarzo y cuánto es el porcentaje de oxígeno en ese cuarzo? ¿Cómo calculamos? Sería entonces aquí masa del silicio
con respecto a la masa de ese cuarzo multiplicado por 100. Igual aquí sería masa del oxígeno total entre la masa del óxido de silicio, ¿no? Entre la masa total y todo multiplicado por 100. Chicos, ya sabemos cuánto es la masa molar del óxido de silicio. Podemos calcular. La masa molar del óxido de silicio está conformado por una mol de silicio, que es 28, con 2 de oxígeno, que son 32, 16 por 2. Así que todo eso estaría sumando 60 gramos por mol para toda esa molécula. Calculamos porcentaje de silicio. ¿Cuánto es el aporte del silicio? El silicio está aportando en el total de ese compuesto con 28. Entonces sería 28 con respecto al total, que es ¿cuánto? Del compuesto, que es 100 multiplicado por 100. Entonces aquí, perdón, no es 100. Masa total 60, ¿ok? Y por lo tanto el porcentaje de silicio aquí estaría obteniéndose 46.7%, ¿no? Y lo mismo para el oxígeno. El oxígeno, ¿cuánto es el aporte del oxígeno en ese óxido de silicio? Sería 32 gramos, ¿cierto? Entonces la masa del oxígeno es 32 gramos dividido entre la masa total. ¿Cuánto es la masa total? 60 de ese compuesto del óxido de silicio multiplicado por 100. Como ya les había mencionado anteriormente, esto ni siquiera lo necesitamos calcular. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes que el porcentaje de silicio es 46,7% y solo está conformado por dos elementos, silicio y oxígeno, automáticamente ya puedes saber cuánto es el porcentaje del oxígeno, porque todo tiene que sumar 100. Y de la misma manera, si haces por tu fórmula, vas a observar que esa masa o ese porcentaje es 53.3%. Siendo nuestra respuesta, chicos, en la pregunta 5, la alternativa casa, ¿ya? Espero poder ayudarles con esta solución de los ejercicios de la semana número 5. Te agradezco mucho por los likes, por los comentarios y que puedas compartir mi canal, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Hasta un nuevo video.